disculpen este atraso, ya saben que cosas de este mundo y de esta vida. ¿Y yo para qué vine acá? Gengis Khan. Bueno, vamos a hablar entonces hoy de Gengis Khan. Gengis Khan. Gengis Khan no era su nombre, era un nombre que le pusieron después, ya veremos más adelante. Y entonces él vivió del siglo, no se sabe exactamente cuándo nació, figura ahí 1162, pero ya veremos después por qué no se sabe exactamente el año en que nació. En todo caso, sí cuando falleció. Entonces estamos hablando del siglo XII y XIII. Para que se hagan un poco, lo ubiquen en la historia, es la edad media en Europa. Estamos viviendo el florecimiento de la Edad Media. Empiezan las grandes ciudades, es la época en que están las cruzadas, por ejemplo. En España todavía están los árabes, pero solo al sur. Ya está dominando el reino de Castilla y de Aragón. Ya solo queda abajo los árabes en la parte de Granada. O sea, para que se haga más o menos de qué tiempo estamos hablando. Gengis Khan cuando él empezó, cuando nació, era una pequeña región que ven de Mongolia. No había ciudades en Mongolia, no había límites, o sea, era una parte de la estepa, más o menos en esa posición. Eso cuando él empezó, entonces, en 1206, cuando empezó a tener el poder, cuando fue nombrado Gengis Khan, ya veremos cuándo. Y cuando él falleció, 1227, era de aquella pequeña porción, él tuvo toda esta región de Asia, se supone que era un quinto, y cuando sus hijos y sus nietos todavía siguieron más adelante, se supone que era un quinto del universo pertenecía a esta dinastía, a los Khan. O sea que fue un gran imperio, se supone o dicen que es el imperio más amplio de la historia continuado. O sea, el primero fue el imperio británico, pero separado. En cambio, por posesión continua de un estado tras otro, este fue el mayor de toda la historia. Mongolia entonces estaba situada en lo que se llama la Gran Estepa, es decir, la estepa euroasiática. Es una estepa, como ven, está muy bien marcada ahí. Es una región muy especial, de clima continental, o sea, veranos cálidos, inviernos fríos. Una estepa con una alimentación tanto para la agricultura facilidad como alimentación para animales espléndida. Y esta gran estepa sirvió entonces para ser el medio del Camino de la Seda. Recuerdan que ya hablamos la última vez del Camino de la Seda, justamente aprovechando esta estepa que facilitaba el tránsito y que sirvió entonces de nexo entre el oriente y occidente, casi la entrada en Europa. Famosa Gran Estepa, de donde salieron numerosos pueblos que fueron bajando, porque no había, en la época de Gengis Khan, no había entonces ni ciudades ni aglomeraciones. Eran entonces clanes, se juntaban, formaban tribus, y cuando se hacían fuerte avanzaban y fueron creando estados justo en el sur, tanto en la parte de Asia Central, como la parte cercana al Himalaya, como la parte de China también. En esta gran estepa, en la extremidad entonces oriental, estaba la Gran Estepa mongola, que era un poquito diferente a la Gran Estepa, porque aquí era muy peculiar porque los inviernos eran mucho más bravos, más fuertes, llegaban incluso hasta 40 bajo cero, los veranos cálidos, tan cálidos que a veces se producían incendios por la sequedad de los pastos, y tenía entonces unas características especiales.
Eran planicies extensas, se perdía la vista en los llanos, con un pasto mediano, corto, y sobre todo tenían ese cielo azul espléndido, extraordinario. Se imaginan que ver un cielo así apenas llovía, entonces apenas había nubes, algún atardecer, pero siempre estaba ese cielo azul. Se imaginan ver eso un día, otro día, una semana, todo un año. Hizo que para el mongol el cielo fuera su dios. Tanto es así que lo nombraron como Tengri. Tengri era el dios. No tenían una religión estructurada, pero sin embargo creían que este cielo azul inmenso que permitía el orden en la naturaleza, y si salía el sol, como que todo el sol y la luz y el cielo, todo revivía. Entonces era una armonía. Tendri representaba un poco la armonía de la tierra, de la humanidad. Y ahí había animales, por supuesto, animales de la tumba, pero entre ellos dominaba el caballo. El caballo se supone que apareció 3300 años antes de Cristo, ya había aparecido en la cercana Rusia, pero fue adquiriendo diferentes tipos de caballos a lo largo de toda la planicie. Aquí era un caballo muy especial porque era más pequeño, por ejemplo, que el caballo chino. Era más pequeño, pero era mucho más fuerte, ágil y mucho más veloz. Para los habitantes de esta región, el caballo era como parte, no digamos de su cuerpo, pero parte de su vida. Era un animal sagrado. Para ellos respetaban el caballo, era lo máximo. Desde los 5 años le dicen que ya empezaban a cabalgar en los animales, y ya a partir de ahí hasta casi la muerte era el compañero continuo. Se pasaba la vida ahí comían, podían dormir ahí, podían desde el amanecer hasta el atardecer estar encima del caballo sin ningún problema. Era una especie de compaginación muy, muy interesante, muy fuerte. El pueblo mongol era un pueblo nómada, y como dijimos antes, no había ciudades, no había fronteras. Entonces estaba formado por clanes. O sea, una familia formaba un clan, se iban haciendo un poco más grande con los hijos, después varios clanes podían formar tribus, y todos independientes. Era un característico que, como no había fronteras, cada uno vivía donde quería, y había cierta amistad entre uno y otro. No eran gente amigable, porque como había poca riqueza, entonces lo poco que se tenían que aprovecharlo, y cada uno que se las arreglara como pudiera. Entonces pasaban de un lugar a otro, eran pueblos nómadas en toda esa gran estepa, dependiendo del clima, dependiendo del invierno, verano y demás. Iban pasando de un lugar a otro, pero siempre cuidándose de no tener que ver mucho con el vecino. Ellos como religión tenían el tengrismo, que era el Tengri que dijimos, el dios del cielo azul, del sol, de la vida. Pero también aceptaban todas las religiones. Eso es una característica de las buenas que tenía Genghis Khan, que hizo que ninguna religión se perseguía. Se aceptaban todas las religiones. Muy interesante eso porque él dice que cada religión tenía algo misterioso que no se sabía descifrar. Por eso incluso cuando se puso enfermo, acudieron a todas las religiones para que les ayudaran, para que llamaran a sus dioses, para que tuvieran hechizos, cualquier cosa, porque él sabía que la religión era algo de fuerza, de poder espiritual, aparte del normal. Entonces, y después tenían los chamanes, también el chamanismo, también no religión, pero aceptaba mucho el chamanismo. Ellos entendían que el chamán era una persona que siempre era una persona interesantes, con mucho sentido de la realidad, sentido común, con cierta intuición, siempre había algún que otro, y ellos iban al chamán para que les interpretara cosas de la tierra. Él servía como intérprete entre lo espiritual, lo misterioso, lo secreto y lo normal. Entonces acudía mucho al chamán para contarle sus penas o pedirle hablar sobre el futuro,
poco de hechicería también, todo eso. Pero eran muy populares. La familia, en principio, era el fundamento, como en todos lados de los clanes, de las tribus. En principio eran monógamos, menos los jefes, que podían tener varias mujeres, al principio. Después ya cuando empezaron, ya van a ver las batallas, las guerras, además, ya empezó a hacerse más, tenían ya varias mujeres y sobre todo muchas concubinas. Eran exógenos, típico de al principio también, hasta que Genghis Khan lo cambió. Quiere decir que cuando uno, ya vamos a ver enseguida, cuando uno buscaba esposa, no la buscaba en su clan ni en su tribu, sino que iba a otro clan. Otro clan buscaba y no le importaba si la mujer aceptaba o no aceptaba, iba al otro clan, la raptaba y se la llevaba a su casa, tan tranquilo. La mujer empoderada era otra cosa típica de estos habitantes. Tenía mucha razón y enseguida se puede uno explicar por qué tenían esa libertad de que gozaban, ese respeto que se les tenía a las mujeres. Y era que los hombres se pasaban, no la mitad, no sé cuántas veces, pero se pasaban mucho tiempo fuera del clan, fuera de la tierra, fuera de la estepa. Iban a conquistar, y no tenían fábrica, no tenían producción, tenían que buscar la alimentación muchas veces fuera, y su riqueza estaba en las conquistas que hacían, en los botines que sacaban de sus ataques. Entonces la mujer pasaba mucho tiempo, incluso después verán, incluso hasta años, ellas solas, dirigiendo y gestando a su pequeña población que quedaban allá. Ellas tenían que encargarse de la educación, por supuesto, de los niños, prepararlos para la vida futura, e incluso defender el clan, su clan que quedaba sin hombres cuando eran ofendidos por otros clanes de otras tribus. Y también servía mucho de consejeras. Incluso Genghis Khan nos dio el ejemplo, daba el ejemplo de que para las cosas graves siempre consultaban a su esposa, la respetaba mucho, porque era también lógico, porque ella era la que entendía la vida diaria, conocía los problemas de la vida real, del día a día, entonces eran bastante aceptados como consejeras, como líderes y como consejeras para cosas tanto de la vida diaria como para determinar el futuro. Servían también para matrimonios políticos, ¿sí? Por ejemplo, Genghis Khan, sus 4 hijas, pues las casaba, procuraba casar, como en Europa, después en la Edad Media también, los reyes casaban a sus hijas con hijos de otros reyes, así había esa amistad entre pueblos, entre regiones diferentes. Borte, que era la esposa de Genghis Khan, y Oelun, que era su madre, fueron las dos, ya vamos a ver por qué, las dos mujeres que todavía siguen siendo, incluso hasta hoy día, como las mujeres ideales para ellos. Son las que demostraron un carácter muy especial como típicas mujeres de la estepa. Yesugei era uno de los jefes de una secta y después formó incluso una tribu. Como dijimos, era muy importante ser un buen jefe porque era el que abastecía a su gente de alimentos, y cuando no tenía alimentos iba a buscarlo a otros lados, a pelearse con otros clanes, etc. Entonces él fue adquiriendo fama de ser un buen jefe de clan, tanto así que empezaron a unirse a su clan otros con menos fuerza, con menos posibilidades para estar bajo su protección. Él, como dijimos que era habitual los exógenos, fue a buscar una esposa en otro clan que estaba lejano, y la esposa era Oelun. Oelun era una mujer que iba con su esposo caminando, y de pronto vio que venía un grupo de otra tribu, y ya enseguida captó a lo que venía. Entonces le dijo a su esposo: oye, vete fuera, déjame tranquilo. No,
¿cómo no? Te tengo que defender. No, no me defiendas nada, porque si no van a acabar contigo. Sabían que ellos venían por una cosa, que era por ella. Entonces él se tuvo que ir y tranquilamente la tomó y se la llevó. Se la llevó y la hizo su esposa, así tranquilamente. Ella aceptó porque la mujer no tenía otra salida en ese entonces más que aceptar, así que aceptó, se fue con él y se quedó embarazada. Y para dar a luz, el río Onón era el río sagrado de ellos, entonces dio a luz a las orillas del río Onón, era allí donde se hacían también las grandes reuniones y las festividades entre ellos. No se sabe, como dije, exactamente qué día nació, simplemente porque en esta época todavía no tenían escritura los mongoles, entonces nadie se inscribió en ningún lugar el nacimiento de las personas, entonces no se sabe. Según varios autores chinos, dicen que nació de la antigüedad, dicen que nació en el año del cerdo, pero vete a saber por qué. No solo hay varios cerdos, sino que hay varios años del cerdo que van sucediendo continuamente. Entonces no hay precisión. Lo que sí dijimos se sabe cuándo falleció. En todo caso, nació, el niño le llamaron Temujin. Temujin, interesante, dicen que nació con el puño cerrado y que dentro tenía un coágulo de sangre. Cuando se lo descubrieron, llamaron por supuesto al chamán que interpretara eso y dijeron, este niño va a ser un señor muy poderoso, incluso sanguinario, y aceptó. Temujin entonces, hijo del jefe del clan, tuvo una infancia feliz, sin problemas, aprendió por supuesto las artes de andar, de galopar con el caballo, aprendió una serie de cosas, sobre todo el primer hijo siempre lo tenían como sucesor, o sea que tuvo un aprendizaje especial de dirección de su padre. Y cuando tenía 9 años, decidió que tenía que buscarle una futura esposa. Futura porque no se iba a casar a los 9 años, pero quería ya prever ese futuro, un gran previsor. Entonces, ¿qué hizo? Fue a buscarlo a otro clan, y resulta que cuando fue a buscarlo a otro clan, estaba formado otra tribu por varios clanes, y de uno de esos clanes parece que salió en ese momento que ellos estaban llegando, el jefe del clan, y la noche anterior había soñado que venía un águila a su casa con un sol y la luna en las dos garras, y cuando vio al muchacho dijo, esto quiere decir que ese me pertenece a mi familia. Entonces vino y aceptó que se casara con su hija. Su hija era Borte, futura, la esposa de Temujin. Entonces, como parece que era habitual, el muchachito se quedó con ellos, se quedó ahí con el futuro suegro, para convivir con ellos, ver sus costumbres y conocerse un poco con Borte. Resulta que Yesugei salió entonces de regreso a su casa y encontró en el camino un grupo de tártaros. Y resulta que los tártaros eran grandes enemigos de ellos, pero había una ley no escrita de la tundra que decían que si uno encontraba a una persona sola en el campo, por ahí suelta, tenía obligación, digamos, obligación moral de darle alimento, de alimentarlo y de darle también bebida para que satisficiera su necesidad. Entonces eso hicieron los tártaros, que lo vieron, entonces solo le atendieron, le dieron, y él, bueno, agradeció y se regresó a su casa, a su lugar de campamento. El único problema es que cuando fue acercándose empezó a sentir un dolor, y cuando llegó murió. Resulta que habían puesto veneno. O sea que los tártaros sí muy sensibles, atendiéndolo, pero lo habían engañado porque habían puesto un veneno en su comida. Así es que
murió Gesugay, y entonces empezó el primer gran problema para la familia. Porque otra cosa típica en estos clanes es que cuando el jefe del clan era imprescindible, si faltaba un jefe, el clan ya no existía, se disolvía. Entonces, como había enemistad entre ellos, perdían al jefe, entonces ya se quedaban sin fuerza, entonces se disolvía ese clan. Y así fue en efecto. El pobre Temujin se quedó con su madre y quedaron solos, con Oenu, quedaron solos, abandonados, unos parias de toda la gran estepa, vagabundeando de un lugar para otro, nadie no solo nos ayudaba, sino no los quería ayudar. Y así fue como él pasó de la niñez a la juventud, con esas penurias. La madre, por supuesto, tenía varios hijos y después tenía el grupo de sirvientes, de esclavos que siguió con ellos. Tuvo que atenderlos a todos, buscaban raíces de plantas, cualquier animal que veían un poco comestible acababan con él, los enseñó a pescar, en fin, los enseñó a defenderse solos ante la vida. Eso le hizo muy bien a Temujin porque aprendió mucho, eso fortaleció su carácter en esa soledad, en esa etapa difícil. Y así pasaron casi 6-7 años hasta que ya empezó ya la adolescencia, a sentirse un poco hombre, y fue ahí cuando entonces dijo, bueno, ahora sí, ya soy mayor, voy a regresar a buscar a Borte, a mi novia. Fue a buscar a Borte y la recibieron muy bien el clan. Ahora sí ya se había convertido ya en jefe de su tribu por ser el primogénito, y entonces se la llevó con su clan. Se casaron y a los pocos días resulta que una noche vienen de otro clan e hicieron lo contrario, lo que él había buscado, el padre exógeno en otro tribu, ahora vino a buscarle y se llevaron a ella. Se la llevaron a Borte, la raptaron, se llevaron. Este pobre se quedó solo, entonces, ¿qué hago? No? Fue enseguida a buscar a otros clanes cercanos que había establecido cierta amistad, incluso con su padre había tenido amigos, juntó entonces a un buen número de soldados, de hombres, y fue entonces a recuperar a Borte. Resulta que ya era anochecido y era muy difícil. Empezaron a pelearse, había ruido, los animales sueltos, un gran problema, y él empezó a gritar, Borte, 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 pero entre tanto ruido al final ella lo oye, pero no sabían dónde está, cómo ubicarlo. En ese momento las nubes se separan y aparece una luna espléndida que ilumina todo el lugar donde estaba el clan. Ahí ya entonces ya se detectan uno a otro, se ven, se abrazan y ya se liberan y se regresan entonces a donde estaba, a su campamento. Liberada entonces Borte, hace la esposa principal. Como dijimos, podía tener varias esposas, y él tuvo varias esposas, pero siempre la principal, la principal, la de confianza, la que mandaba siempre sobre todas las demás. Resulta que llegó el momento en que estaba embarazada y tuvo un hijo. Tuvo un hijo, el primer hijo, que llamaron Oche. El problema que se surgió, por eso lo he marcado ahí, es que nunca se supo, hasta ahora no se supo, si era hijo de él o era de aquel marido que le dieron por 2 o 3 días. Siempre quedó así. Para Gengis Khan, Temujin siempre fue su hijo predilecto, fue el predilecto, no hubo ningún problema. El problema vino después, cuando ya fallecieron y quedan con Chagatai, que era el segundo hijo. Siempre le tuvo celos porque dice que fue él que le quitó entonces la primacía de ser el primer hijo, el primogénito, ¿verdad? Y hubo problemas, iba a haber problemas en el futuro.
Tuvo entonces estos los 4 hijos, Chagatai, Obedei y Tolui, y después 5 hijas que, como dijimos, las fue distribuyendo, las fue casando con otros jefes de tribus o incluso extranjeros. Seguramente por ahí se han leído, han oído hablar de la cantidad de mujeres que tuvo, la cantidad de hijos que tuvo. Hay que andar con cuidado con esos datos. En principio dice que tuvo 36 esposas, es posible, y más de 20.000 hijos. Resulta que en el 2003 hubo una encuesta, hicieron una encuesta de una bióloga de la Universidad en Inglaterra, que organizó una orquesta en Asia, descubriendo a ver qué había los genes de los asiáticos. Y parece que descubrió que había uno que se repetía en todos ellos, y entonces en una cantidad exorbitante del 0,5% de toda la población asiática tenía ese gen. Entonces, pensando que había salido en esa época de Gengis Khan, dedujeron enseguida que entonces había sido toda esa herencia de Gengis Khan. O sea que había tenido 20.000, 40.000 hijos, 0,5% de todos los habitantes, hombres de esta región de Asia Menor, eran descendientes de Gengis Khan. Bueno, el único problema en contra es que nunca se descubrió el cadáver de Gengis Khan. O sea que nunca se ha podido saber el ADN de Gengis Khan. En consecuencia, no se puede decir que esto sea real. O sea que es una hipótesis que tuvo una gran descendencia, o sea que cuando lo vean por ahí, no se lo crean todo, en ese sentido. En todo caso, él como jefe de tribu, enseguida se dieron cuenta que tenía, o él se dio cuenta también que tenía mucha cabeza para la organización, tenía un carácter muy fuerte, sabía organizar, sabía entenderse con la gente, sabía atraer a los grupos, sabía sobre todo dar objetivos a los que tenía alrededor. Y entonces ganó contra otros clanes, iba juntando gente, iba juntando admiración, un liderazgo entre todos ellos. Y entonces él vio la ocasión, cuando ya vio que tenía gente que lo apoyaba, dice: vamos a organizar el primer asalto, que es los tártaros. Una cosa que él empezó a descubrir: si quiero organizar un grupo, si quiero que me obedezcan, tengo que ofrecer un objetivo claro. Si no, como dijimos antes, si el líder muere o no da un objetivo, o no cumple lo que manda, enseguida se separan sin ningún problema. No hay acuerdo, no hay una fidelidad hasta la muerte. No, si no cumplen, no. Entonces él dijo: bueno, vamos a atacar a los tártaros. ¿Por qué a los tártaros? Verán después en el mapa que los tártaros estaban en el norte de China y eran los que, junto con la muralla china y los tártaros, impedían que estos invadieran las regiones chinas. Entonces eran como, no era una muralla sólida, pero era una muralla humana que defendía y así impedían que los mongoles atravesaran esa frontera para atacar a China, como veremos después. Entonces para ellos era muy importante acabar con esos tártaros y quedar un poco el camino libre. Reunió a toda esta gente y en nada menos que 6 años tardó la lucha, y al final acabaron completamente con los tártaros. Después de esa lucha, después de 6 años, pasaron 4 años más, y ahí parece que él estuvo interesante, porque no sabía escribir, no sabía leer otra lengua, no tenía escritura, pero otra lengua no sabía, era un analfabeto. Y a pesar de todo, tenía una inteligencia extraordinaria. Entonces pasó esos 4 años organizando cómo hacer para unir a su pueblo, porque, como dijimos, vivían completamente distribuidos por toda la región, se enfrentaban, no se unían. Entonces estuvo ideando cómo hacer para su pueblo unido, y ahí pensó en la gran idea. La idea siempre, el ideal de todos ellos, de toda la antigüedad, era apoderarse de China. Entonces propuso: vamos a conquistar China.
¿Y China por qué China? Porque China era el país desarrollado. China tenía escritura, tenía moneda, tenía riqueza, tenía toda la extensión del río Amarillo, la planicie, era una gran agricultura, o sea, era un país desarrollado como ellos querían ser. Entonces, vamos a atacar aquí. Entonces reunió en, como llaman, esta reunión Kurultai, era la asamblea de entonces, casi todas las tribus mongolas acudieron, algunas se quedó, pero la mayoría fueron, y en esa asamblea, en 1206, lo nombran, entonces, ahora, que era de Temujin, ya lo convierten en Genghis Khan. Genghis Khan entonces era un atributo, no era su nombre. Khan era normal, lo llamaban siempre, era sinónimo de rey, de jefe, de rey, pero Genghis era una palabra que solo lo utilizaron para él en la historia, o sea, no hubo más que un Genghis en la historia que fue él, y era un poco como, más o menos, como gobernante universal, o sea, el que domina sobre todo, el gran jefe, el gran capo, el gran artista. Entonces, entusiasmado entonces con ese respaldo que tuvo, el sueño, quería realizar ese sueño de los mongoles, y así entonces se dedicó a ello. Pero claro, él se había dado cuenta también que necesitaba una base estructural de algo. Dos cosas. Primero, la milicia, necesitaba soldados, gente, porque si no, ¿cómo van así nomás? No pueden ir como luchaban entre ellos a pequeños grupos. Pero por otro lado, importante era tener un código de leyes, que ellos no tenían. Tenían la ley consuetudinaria, es decir, lo que habían hecho los abuelos, se repetían, pero él quiso establecer todo eso, y para eso entonces hizo que se inventara una escritura. Se tomaron de otro pueblo que tenía escritura, la adaptaron, y entonces ya podían hablar y escribir en su misma lengua. Y en esta ya se estableció una serie de normas, de derechos y deberes. Por ejemplo, prohibió el robo, y el robo no solo de cosas, sino también de personas. O sea que ya exógenos, que se olvidaron. Ya eso de ir y raptar a una mujer, prohibido terminantemente. Aceptó lo de la libertad de religión, ¿sí? Que no se sometían por religión, no se atacaba a nadie porque tuviera otra religión. Una serie de cosas de norma. Interesante, por ejemplo, a los médicos. Hizo que los médicos, que se informaran y los médicos, y no les cobraran tributo a los médicos. Eran los únicos que estaban exentos, de suerte para los médicos. Ellos estaban diciendo para que atendieran normalmente. ¿Sabes? En fin, una serie de cosas que hizo, estructuró entonces al país, y quiso hacer entonces, ya no eran tribus que se juntaban, sino ya eran un país entero, sólido, con normas que había que cumplir. Y aparte de eso, por supuesto, había que tener un ejército, porque no como ir hasta China, hasta ahora había ido bien, con los tártaros y pequeñas luchas, pero contra los chinos era una cosa mucho más difícil. Y entonces para eso, su ejército organizó perfectamente ese ejército, lo hizo por decenas, es decir, grupos de 10 con un jefe, grupos de 100 con otro jefe, grupo de 1000 con otro jefe, grupo de 10.000 con otro jefe, y así distribuido. Entonces ya no era una masa informe de gente, sino que ya sabían todos los grupos. Y muy importante también el yan. Yan era el correo. Entonces se le ocurrió hacer el correo con postas, como en los incas. Los incas tenían también su correo, de un lugar a otro, pasando. Aquí tenía entonces, nomás que aquí era a caballo. Marco Polo, que estuvo, vamos a ver cuando estaba el nieto ya de Genghis Khan, estuvo 15 años con ellos, escribió que era excepcional este tipo de correo, porque iban en caballo y podían correr de 25 a 30 kilómetros sin parar, y podían ser hasta 300 kilómetros al día un jinete. Un jinete que en cada posta cambiaba de caballo, lo alimentaban, le daban nutrición,
para aguantar, y así podía decir que era el mismo. Eso en un ejército de 100.000 y hasta 200.000, como veremos después que llevó, pues era muy importante, porque ¿cómo te vas? Nada más un poco de imaginación, ¿no? Tener 100.000, ¿cómo diriges y que vayan todos en la misma dirección? Por eso, como estaban divididos en grupos, la cosa parece que era muy efectiva gracias a estos llanes que comunicaban la noticia. Bien organizados, después la meritocracia era cosa que impuso no solo para el ejército, sino para la guerra, la vida normal, la vida civil. Solo era jefe el que lo merecía porque sabía hacerlo bien. Solo era un jefe de una milicia, de un grupo de 10, de 100, lo que fuera, sí sabían hacerlo. No porque fuera hijo de tal o que fue hijo de un gran jefe, no. Aquí el que merece lo es y si no, no lo es. Qué gran ejemplo para hoy día, por ejemplo. Después estaba la caballería. Es esencial, no tenían otro método de ejército más que la caballería, era lo único que tenían. Pero entonces supo organizarla bien también. No eran toda la caballería junta, sino que organizó dos tipos de caballería, la caballería ligera y la caballería pesada. La caballería ligera, había 3 filas de caballería ligera que iban siempre detrás de la pesada. La pesada dice que eran 2. La pesada usaba caballos, interesantes detallitos. La pesada era con caballos chinos, que eran más grandes, más altos, más fuertes. Solo lo usaban para la guerra. En cambio, ellos, sus caballos eran, como dijimos, más pequeños, más ligeros, aguantaban más para descansar, eran más fuertes, más ágiles, más rápidos. Entonces dice que siempre iban las 2 filas de caballos pesados, que iban entonces con lanzas y con sables para defenderse, atacar más duro, y la ligera iba detrás, pero cuando ya se acercaba el enemigo, era al revés, la de atrás venía rápidamente delante, eran unos soldados extraordinarios porque podían disparar sus flechas con unos arcos especiales, una velocidad extraordinaria, podían disparar, montar el arco con la flecha y dispararla a gran velocidad y sin pudiéndose volver atrás. O sea, de que iban rápidamente, estaban atrás. Eso gracias también a los estribos, en que ellos no tenían ni lo aprendieron de los chinos. Vamos a ver que aprendió muchas cosas de los chinos para el ejército también. Entonces tenían los estribos, se podían agarrar los pies y con eso se movían y eran una agilidad extraordinaria y entonces eso acababan con esa rapidez. Llevaban 2 arcajes detrás con hasta 60 flechas, o sea que podían tener una rapidez tipos especiales muy fáciles de manejar y de dirigir. Por eso que para ellos era muy importante esa caballería de este doble tipo. Y entonces se dirigieron a China. Como ven, aquí está, tenemos aquí arriba los tártaros, dijimos por aquí estaba la muralla china, y estaban los tártaros que habían defendido hasta entonces, ahora ya para esta época ya estos se habían eliminado, habían desaparecido, y ellos fueron directamente entonces a Xixia. Los Xixia era unas tribus que habían venido de Nepal, era gente de Nepal que había venido buscando un mejor lugar de los hielos del Himalaya y se habían establecido ahí. Y en cambio los Jin, esos habían venido de Manchuria, de más al norte, y el gran objetivo iba a ser los Jin, porque era en el río Amarillo, toda la extensión planicie del río Amarillo, que era fértil, eran ricos, llamaban además los reyes del oro, a la dinastía Jin. Era el gran objetivo, pero tenían que pasar primero por Xixia, por esta región, y felizmente, según los historiadores, porque este pueblo se rindió enseguida, o sea, no quiso pelear, no quiso luchar. Y uno de los lemas también, tipo de batalla de Gengis Khan era, primero, hablar. ¿Te rindes? Si te rindes no hay problema, hacemos un acuerdo, contactamos y te dejamos en paz. No te rindes, acabamos contigo. Y así lo hizo después.
Entonces, ellos se rindieron, aceptaron, porque ellos estaban, acuérdense que estamos aquí en el, como dijimos antes, el camino de la seda, y que recorría esta parte, que se había iniciado en esta región ya en el año 130 a.C., o sea que ya para esta altura ya estaba bastante desarrollado, y estos sí se vivían de eso, de ese comercio de la seda. Entonces establecieron su paz, un acuerdo, y Gengis Khan, interesante es que lo que lo había hecho otro de su estilo era, donde iba a una región, buscaba siempre la gente importante de esa región, importante por poder, por inteligencia, por habilidad. Entonces de ahí se llevó soldados para su ejército, para fortalecer, herreros. Él no tenía herrero, parece que había mucho hierro en su zona, pero no había nadie que trabajara. A pesar de que él le habían puesto el nombre de Temujin, significa herrero de hierro, tenía mucha afición por el hierro, pero no sabían dominarlo. Se llevaron herreros de aquí y ya desde entonces fueron los que pudieron a la caballería pesada, pudieron hacerle la defensa, las armas, etc. Gracias a ellos. Y después toda la tecnología. Otra cosa interesante, que no tenían ciudades. Entonces ahora vinieron a toda esta región y por esta región eran puras ciudades, ya puras ciudades amuralladas. Entonces, gracias a estos chinos que se llevaron, tuvieron tiempo de informarles, de educarles, de enseñarles cómo asaltar una ciudad, cómo asaltar una muralla. Entonces regresaron, fue en 1206, no hubo problema con ellos, y todavía unos 9 años después, o sea que estuvo preparando, pensando, no era un alocado, era muy inteligente Gengis. Entonces estuvo pensando cómo hacer, porque querían ahora venir a Jin, que ahora la posesión de la dinastía Jin, que como dijimos eran los más ricos. Entonces estuvo trabajando, pensando, hasta que ya en 1215 ya se decide entonces venir a atacar a esta parte rica. Con ese ejército, dijimos, como el ejército tenía de 100.000 personas, vinieron, dividieron en varias partes. Enseguida los Jin no se rendían, tenían sus ciudades con fortalezas, entonces los estuvo asediando a diferentes ciudades. Para la capital, Pekín, parece que estuvo más de 10 días asolando hasta que se tuvieron que rendir. En fin, al final tuvieron que ceder. Los de la dinastía Jin tuvieron que huir de nuevo a Manchuria, y él se quedó entonces con la posesión, con la capital Pekín, y con toda esta región ya dominada bajo su poder. Así es que ahí lo que había empezado luchando contra los tártaros, al final quedó aquí con que tenía dominada parte, no toda China, pero la parte principal de China. Y ahí entonces empieza a pensar cómo seguir. Pero cuando pensaba ya seguir adelante para ocupar toda China, lo que ocurriría con sus nietos, resulta que le comentan que había surgido una tribu que no lo había apoyado antes, se independizó en el extremo oeste de su región, y querían hacerle la batalla a Gengis Khan. Ya que estaba lejos, querían atacarle, todas sus posesiones, los clanes, las esposas que tenían por ahí, las familias, atacar. Se enteró eso, entonces tuvo que regresar rápidamente con parte de su ejército. Fue todo el ejército que se regresó. Destruyeron a esta tribu que quería enfrentarse, y quedó entonces en paz todo el territorio. Y cuando estaba allá, ahí también le llegaron otras noticias del resurgimiento del imperio Jorásmico. Resulta que un pueblo también había salido de la estepa, vino a establecerse aquí al mar de Aral, un mar chiquitito,
más adelante, y fue durante un tiempo esclavo de otra tribu superior, hasta que se lograron liberar los forasnios. Entonces fueron creando ciudades a partir del año 1005, 1010, se fueron estableciendo y en 200, 300 años lograron ya un imperio fuerte que además dominaba la parte esencial del camino de la seda, que venían pasando por, como vimos el otro día, por las ciudades de Bujará, Samarcanda, Merv y Udrej, que era la capital. Entonces, primero pensó que bueno, hay un imperio allá, yo estoy en el imperio en el este, estamos dominando el camino de la seda, yo por acá, él por allá, que bueno establecer una relación de amistad, un acuerdo entre los dos para estar en paz, tranquilo y poder desarrollar lo que queremos desarrollar el pueblo y a nuestra gente. Entonces le mandó una embajada estableciendo ese contacto, querían establecer la paz. Los jurasnios no le respondieron. Bueno, no le respondió el Shah Alauddin Mohammed II, que era entonces el jefe, el Shah. Acuérdense que estamos en esta parte de la Siria. Estos horasianos habían aceptado la religión maometana, pero ellos no son árabes, no se sentían árabes, como hoy día Irán, no son árabes, son de origen persa, tradición persa. Entonces, ellos no respondieron. Manda una segunda moción, una caravana mercantil con numerosas especies de la región, con piedras que tenemos fuertes, con seda de la China, para tratar con ellos, intercambiar, siempre en plan amistoso para establecer relaciones. Estos de los foranios no solo no respondieron, sino que acabaron con la caravana, se apoderaron de ella, mataron a los que habían venido dirigiéndola, y así se quedó la situación. Cuando se enteró de esto, Gengis Khan fue con su dios Tendri. Dicen que fue a una de esas lomas sagradas que tenía, que se sacó su gorro de nieve grande, sacó el cinto, se lo puso en el cuello y se quedó mirando a ese cielo azul inmenso, llamativo, ¿no? Y ahí estuvo reflexionando un buen rato. Regresó entonces al campamento, habló con su esposa, le contó todo y decidió darle una última propuesta, última decisiva propuesta. Y mandó a un musulmán y a dos mongoles para establecer esa relación. Resulta que estos no solo mataron al musulmán, el musulmán era de ellos, de su religión, lo mataron, y a los dos mongoles lo raparon, le raparon el pelo, la barba, y eso para estas gentes era una ofensa bárbara, era una humillación en raparte el pelo, que el pelo era la fortaleza de él. Entonces regresa y ahí sí, ya dice, después de lo que se consideró un insulto diplomático, dijo, esto no puede quedar así, es la venganza. Lo que había determinado ya con Tendri, parece que había hablado y había dicho eso, le doy esto, y si no, voy a acabar con él. Y así era, ya dijimos, o aceptas y te renuncias, establecemos paz, o si no, es la guerra. Y fue la guerra absoluta. Formó, entonces, contra la conquista del Gran Imperio, formó un gigantesco ejército, dicen que 200.000 hombres, iban varios generales y sus 4 hijos, y ahí también se demostró la táctica militar de él, que parece que ha sido ejemplar, parece que todavía se estudia en algunos centros militares, estudian cómo organizó esta campaña, los métodos que utilizó, cómo lo hizo para lograr eficacia.
por de pronto lo dividió en tres líneas diferentes que fueron atacados en diferentes lugares. Empezó en Urgent, donde estaba el Mohammed, estaba el Shah. Resulta que no se rinde, por supuesto, salió huyendo, lo siguieron, uno de los grupos lo siguió hasta el mar Caspio, donde falleció, entonces ya tenían de menos al jefe. Y después se dirigieron sobre todo a las tres grandes ciudades de Camino de la Seda, que ya vimos, en Samarcanda, Bujará y de Merv. Merv la destruyeron completamente, incluso hoy día son puros restos, o sea que no pudo restablecerse la ciudad, pero Bujará y Samarcanda sí. Y se dirigieron especialmente a Bujará, que Bujará era la gran ciudad, digamos, señorial, de grandes, las grandes mezquitas, los grandes templos que había, los grandes palacios. Y entonces fue allí con parte de su ejército y enseguida pidió dónde vio la mezquita, dijo, ¿y esto qué es? Y dijeron, es la mezquita, el lugar religioso de oración. Entonces entró en esa mezquita, entró con parte de su ejército, entró con sus animales, hizo que le sirvieran comida, que le atendieran, y después, ya que estuvieron atendidos, se subió acá a este bar, llamaba a especie de púlpito que tenían los musulmanes en la mezquita, se subió arriba y les dijo estas terribles palabras: soy el azote de Dios. Y ha pasado la historia, eso parece que es histórico, que sí lo dijo. Soy el azote de Dios. Sabed que habéis cometido grandes pecados y he venido a castigaros. Es decir, que no fue una lucha en principio así nomás, sino por todo lo que hiciste antes, no aceptaste por las buenas, entonces ahora por las malas. Y entonces, ahí fue cuando llamó a los dirigentes que quedaban, la gran necesidad, y los mandó a asesinar a todos. Y ahí está un poco el problema histórico, porque claro, es el único, o es la única guerra que fue descrita por los vencidos. Y normalmente se dice, la historia es del vencedor, es el que la escribe, el que dice, ellos no tenían, bueno, habían inventado ya la escritura, empezaban, pero no tenían literatura, no tenían escritura. Entonces fueron justamente los... ¿Quiénes? Claro, sí, ellos que sí tenían, entonces ellos y los chinos, que fueron en el otro son los persas y los chinos son los que escribían. Entonces, claro, eran los ofendidos y aumentaron qué cantidad, qué millones de muertos, qué montañas de cadáveres, etc. Parte de razón tiene, por supuesto, en toda guerra es así, lamentablemente son así esas guerras, pero no tanto como han insistido estos historiadores locales, dicen los entendidos. En todo caso, destruyó toda la ciudad, pero dejó en pie el minarete. Y acuérdense que el minarete era las enormes columnas, que es típica de la arquitectura musulmana. En todas las mezquitas tienen su minarete, que es donde sube el muezzin 5 veces al día para llamar a la oración. Hoy día ya no sube, ponen el grabador. Pero antes tenía que subir, esto tenía 20 metros de altura. Y dice, cuenta la leyenda, que cuando la vio, Genghis Khan iba con su casco y al verla tan elevada, el casco se le cayó. Entonces él como que sintió que esa era señal de que tenía que respetar esta obra, que solo con ayuda de los dioses el hombre puede construir una cosa tan extraordinaria. Así que fue el único edificio que dejó a salvo de toda la ciudad. Pero siguió conquistando entonces todo el resto. Acuérdense que dijimos que ellos no sabían atacar ciudades, pero tenían ya a los chinos,
ingenieros, arquitectos chinos que deben, entonces ya pudieron saber cómo asaltar, es que esas torres de ataque, en fin, las ciudades que no se rendían las arrasaban directamente, arrasaban con diferentes métodos, y la población, como había hecho desde el principio, dependía. Si eran jóvenes, los metían en su ejército. Si eran mujeres, se las llevaban de concubinas, y si eran viejitos, pobre, acababa con ellos. O sea que solo se salvaban los jóvenes y los que podían servir para ingeniero, carpintero, en fin, todos los que tenían una manera de saber hacer algo para la sociedad. Como dije entonces, estos los vencidos fueron los que escribieron la historia y lo que nos dijeron de todas las, que sí, que en parte sí es cierto, que fue muy cruel, muy sanguinario, como le había dicho, habían pronosticado, pero era la época de las guerras, eran así es que así era como se hacía la historia. Entonces ya termina, se regresa y por lo menos parte positiva estableció, como habían hecho los romanos, la Pax Romana, estableció la Pras mongólica. Quiere decir que todo el camino de la seda, todo este camino de la seda, ya ahora estaba en paz, se podía comerciar. Acuérdense que dijimos que este camino de la seda fue el lugar para desarrollar la cultura, para compartir adelantos, que desde ahí entonces de la China vino todos los adelantos de la China, de la pólvora, del papel, la escritura, la seda, iba para allá y venía. O sea que fue no solo plan comercial, sino también dijimos cultural y religioso, que todas las religiones que pudieron venir, cristianos, árabes, musulmanes, todas las religiones indias vinieron ahí. O sea que fue un lugar de contacto, un lugar de adelanto, un lugar histórico que no se puede despreciar, claro. Entonces, estableció eso, regresa entonces otra vez a Sisia, donde había estado antes, en la primavera de 1223, ya regresa triunfante, ya ha conseguido un gran imperio, porque tenía la paz en el oeste, también tenía aquí la paz que estaba terminando ahora, un gran imperio que había conseguido en apenas 25 años. Dice que en 25 años, se dice que Gengis Khan en estos 25 años logró más o conquistó más que el imperio romano en 400 años, los romanos. En 25 lo logró. Claro, la gran diferencia, Roma tenía una cultura, tenía una lengua, tenía arte, demás. Los mongoles no tenían, apenas tenían ahora lengua, sí, escritura también, pero no tenían de que entonces esos pueblos se fueron disolviendo como es natural en los grandes imperios. En todo caso, él dice, bueno, ahora llegó Mongolia, y dice, aquí nos vamos a terminar con la dominación de China, en toda la parte sur de China. Y resulta que en esa campaña en Sisia, antes de dirigirse al sur de China, resulta que no se sabe si se enfermó, si una flecha en una de las batallas le quedó herido, si se cayó del caballo, dicen otros. En todo caso, se enferma en el mes de agosto, el día 18, se enferma, lo tienen cuidándose, como dijimos, llaman a todas las religiones para que acudan a él con sus oraciones, con sus hechizos, a ver si lo pueden salvar, pero fallece ahí entonces en esa tierra china y regresan su cadáver por supuesto arriba al norte a su región y los entierran, hace una gran sepultura, una gran ceremonia, donde eso es lo que todavía no se sabe, y dicen que ni se sabrá, bueno, quién sabe, puede ser que algún día se descubra, pero lo mismo que Alejandro Magno, ¿se acuerda? Otro gran conquistador también, nadie supo dónde lo enterraron, dónde está, ha muerto. De lo mismo,
Lo que es más, se dice que se llevó a enterrarlo a un lugar medio sagrado y que los hijos, que eran los únicos que acompañaban a todos los sirvientes que llevaron, los mataron para que nadie supiera dónde estaba enterrado, nada más ellos, los 4 hijos. Así es que no se sabe dónde quedó sepultado. En todo caso, como dijimos, quedó ese imperio mongol que había empezado en 1206. Con él, ya antes de morir, ya antes de la campaña de venirse a China, había dejado un testamento dividiendo todo ese imperio con sus 4 hijos, los que llaman los kanates. Kanates eran zonas grandes como estados pequeños independientes. Nada más que todavía seguía uno de los hijos de Genghis Khan, el tercer hijo, que era Odeguey. ¿Viste? Estas cosas ya detesto, pero es así el mundo moderno, con estas máquinas. En todo caso, Odeguey Khan fue entonces el que heredó el título de Khan para unirlos todos, y después de él, después siguió este Moncle Khan, pero ya no era como Genghis Khan. O sea, ellos sí heredaron el título, se supone que dominaban todo, pero ya no era lo mismo. Siguieron a Kublai Khan. Kublai Khan fue el último de los grandes nietos, que no solo logró ya unificar China, sino que además logró nombrarse emperador de Sisu, una nueva dinastía, los Yang, de mongoles, pero ya en China, que claro, duró lo que duró él, o sea que en 1294 ya ahí terminó él su imperio, y la desunión, porque ya era un imperio enorme, ya no había una personalidad como Genghis Khan que dirigiera, que mandara ideas, que ordenara. O sea que se fueron distribuyendo, y dicen que ya en 1294 ya se perdió, empezaron a salir naciones pequeñas, y se supone que el imperio ahí fue el final total del imperio. Por supuesto que no quedó en vano su vida. Para hoy día, Genghis Khan sigue siendo el fundador y héroe nacional, y tanto es así que le han hecho un monumentazo de 40 metros de altura, esta gigantesca estatua que está en Nalain, que está cerca de la capital, pero sí es impresionante como fue impresionante este personaje, con sus pros y sus contras, con sus partes buenas y malas, pero es un personaje que ha marcado la historia de la humanidad. Y con esta estatura, que me deja pequeño, los dejo, agradeciendo su atención. Disculpe todas las molestias que hubo, pero bueno. Nada más recordarles, todavía no les hemos mandado la invitación que saldrá el lunes. La próxima charla, ya le hemos dicho que estamos aquí, estamos invitados, o sea, no tenemos sala, la Casa de España, pobrecita, no tiene dinero. No tenemos sala y tenemos que estar dependiendo de diferentes universidades que nos ayuden, nos cedan. Aquí es la última vez que tenemos por este semestre, hasta el semestre próximo no podemos utilizar. Entonces la próxima charla, que va a ser ahora el 27 de marzo, de este mes de marzo, será una charla sobre cerebro, corazón y comunidad. Un poco las relaciones humanas. Es muy interesante el tema hoy día, la soledad, la relación, la comunidad, cómo vivir. Y nos lo va a dar la doctora, ¿cómo se llama? Cristina. Carolina. Yo te estaba mirando a ti para que me ayudara. Era Cristina, es la hija de acá de nuestros queridos amigos. La doctora, ella trabaja acá en Austin, así que ha cedido a venirnos a una charla sobre
lo que es el problema hoy día de la comunicación, de poder ser, no por palabras, sino la real comunicación en el mundo en el que vivimos. Así que eso recibirán la invitación. Y esto sí será entonces ahora en Canary en la calle Hildebrand, y como ya hicimos una vez el cine ahí, ¿se acuerdan? Hicimos una charla de cine ahí. Está en la Hildebrand, enseguida, si van por la autopista, la primera entrada, y si van por la otra calle, es la segunda. Ahí está enseguida, fácil de entretener. Listo, muchas gracias. Ya como siempre, ya saben que ahora pueden disfrutar de las gracias. ¿Preguntas? ¿Qué quiere saber? Dice acá el presidente que si quieren hacer preguntas. A ver, una pregunta ya. Dígame. Sí, la pregunta es, después de que se disolvió el imperio, ¿se volvieron nómadas otra vez los mongoles? No, fueron creando estados, pequeños estados, se fueron acoplando a otros estados más grandes, se convirtieron, hubo algunos que se convirtieron al cristianismo, entonces pasaron, se dividieron completamente, se disolvieron, ya nadie supo, uno por aquí, otro por allá, dependiendo de las posibilidades que tenían diferentes. Pero ya como imperio, es de nuevo lo que nos dice la historia, ¿no? Estos grandes imperios imposible que duren. Que como el español, como el inglés, es imposible tan grande, entonces se disolvieron. Y no tenían detrás lo que dijimos que tenían los romanos, esa cultura, esa fuerza, esa intelectual que tenían, que estos pobres no tenían más que esa fuerza, potencia humana de organizarse. Yo he tenido la oportunidad de ver fotos, ¿verdad? Sí. De mujeres atletas. Sí. Montadas a caballo y haciendo eso, volteadas así al revés con arcos. Sí. Y dicen que son nómadas, pero son muy ágiles. Sí. No, hoy día todavía tienen ciudad, de los mismos. Caracol, la ciudad, pero algunos siguen todavía viviendo en esos lugares, esa especie de tiendas de campaña, sí, que les gusta esa vida. Y sí, realmente que parece que sí, que fueron. Ya hoy día ya no, porque algunos van a caballo y demás, pero hacen como circo. Pero que en su tiempo sí eran realmente excepcionales, eran temibles. No tuvo una derrota Genghis Khan en sus campañas, era invencible, digamos. Sobre todo por esa agilidad de estos que además tenían un arco especial que salía con una velocidad, dicen, extraordinaria, una rapidez que ni se daba uno cuenta que ya tenía la flecha encima, ¿eh? Rápidos, veloces. Y eso hacían uno con el caballo, ¿no? Los dos eran una sola cosa. Dime, sí. Oye, Juan Carlos, ¿de qué época eran esos ejércitos de terracota que se encontraron enterrados? ¿De esta época? No, eso fue mucho antes, eso fue el inicio de China. Ajá. Fue a 300 antes de Cristo. Sí, no. Eso fue el primer gran emperador de China, que justamente, me recuerdo para saber que estuvo acá, hizo toda esa terracota enorme que es impresionante. Sí, no, fue un trabajo extraordinario. Para eso los esclavos, ¿no? En esa época también existían, también los chinos tenían sus esclavos, lo hacían trabajar duro para hacer cosas así, si no es imposible, lo que se puede ver hoy día, ¿no? Es extraordinario. Sí, alguna cosita más, dime. El profesor mencionó que Marco Polo también tuvo relación con... Sí, Marco Polo estuvo, bueno, el padre y el tío fueron los primeros que usaron el camino de la seda, fueron los primeros europeos en intentar ese camino. Después regresaron y le entusiasmaron al niño, y él también entonces fue y se quedó solo 15 años con el último, con el nieto de Genghis Khan, cuando él estaba en China. Kublai. Ya se quedó 15 años y lo tenía, incluso lo aceptó como embajador, lo mandaba de misiones, porque era europeo, culto, qué sé yo, diferente, entonces, claro, cristiano, entonces,
como que le sirvió de... Y escribió parte de esa experiencia hasta en el libro Il Milione, ¿no? Sí. Las bellezas, que interesante leerlo. Que hay fantasía, pero también hay mucha realidad de cómo vivía esta gente, ¿no? Sí, ¿qué más? ¿Algo más? ¿En qué lugar queda precisamente esta estatua? Malaca. Sí, esta está en una ciudad que está cerca a 30 kilómetros de la capital, o sea que se puede visitar. ¿De cuál ciudad? De la capital, Alambato. Amarco, sí. Alambato. ¿Cuidabato? Sí, Ah, ok. la capital, la actual, la grande, el centro. Sí, se puede visitar, incluso parece que se puede uno subir hasta el caballo. Por los ojos del caballo se puede ver toda la estepa, todo el programa, que es muy interesante la subida. No sé cómo harán, por qué lado harán. Y después hay también en tiendas las tiendas de campaña típicas de ellos por toda la región, hay como 200, para que la gente vea cómo vivían, tan prácticas que eran, no tanto en verano como en invierno, se trasladaban fácilmente de un lugar a otro, no, vivían adaptados al tiempo y al clima. Sí, ¿algo más? Que disfruten la pequeña tortilla.